de que Dios va a hablar cada uno de corazones. Gloria a Dios, hermano. En Mateo 8, gloria a Dios. La palabra de nuestro Dios vamos a leer en San Mateo 8, versículo 23. Gracias, Señor Jesús. Toma el control. Amén. Mateo 8, versículo 23. Gloria a Jesús. ¿Todos lo tienen? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Predicamos bajo un tema: hay paz en Jesús. Solamente en Él hay paz. Gloria a Dios. Vemos una escena de lo que hemos leído, hermanos, que se levantó la tormenta en el mar mientras los discípulos estaban ahí. Yo no sé cómo usted ha venido hoy, cómo se siente, pero déjame decirle algo. Los problemas en la vida llegan. Los huracanes en la vida llegan. No podemos escapar de ellos. No podemos huir de ellos. Se presentan en nuestra vida. Y hay tres formas para qué vienen en nuestra vida. Uno, para ver dónde está tu fe. A ver en quién estás confiado. Otras tormentas que levantan en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque a veces mismo nosotros lo provocamos. Y hay otra tormenta que otra gente lo provoca alrededor de nosotros. Y aquí vemos una escena como Dios, como nuestro Señor nos enseña. Como nuestro Dios lo enseña. Dice que entrando Él en la barca y sus discípulos le siguieron. ¿Cuántos han entrado en la barca? ¿Cuántos están con el Señor Jesús? ¿Cuántos los estamos siguiendo? Nosotros estamos siguiendo a Jesús. Pero ¿sabe qué, hermano? En el transcurso del camino, aquí vemos que se levantó, dice la Biblia, una tempestad tan grande. Una tempestad tan grande que dice que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Yo no sé cómo usted está pasando hoy, pero déjame decirte algo. Jesús tiene el cuidado. Jesús no te tiene al descuido. Jesús está viendo cómo tú estás actuando. Yo no sé qué, tal vez una enfermedad, tal vez un dolor, tal vez una economía, tal vez algo que está pasando en la vida del ser humano. Hermano, hay tormentas que se levantan para Dios llamar nuestra atención. Porque si no buscamos nosotros, si no nosotros nos subimos a la barca, no pasa nada. Pero el Señor tiene que provocar algo para que nosotros vayamos a Jesús. Vemos aquí, se movió algo y los discípulos pensaron que Jesús tal vez lo tenía al descuido. Pero déjame decirte algo. Jesús estaba al cuidado de ellos. Jesús estaba al cuidado de ellos como lo tiene el cuidado de usted en esta tarde. Cuando esto pasa, los discípulos empezaron a amedrentarse, a tener miedo. ¿Y sabe qué pasa en la vida del ser humano? ¿Sabe qué pasa en la vida del creyente? Cuando no tiene a Jesús. Déjame decirte que cuando yo no tenía a Jesús, yo a veces cuando no tenía a Jesús, a veces cuando el día llovía, cuando estaba nublado, ¿sabe qué yo pensaba? Yo decía: qué triste está el día, qué tan amargado está el día. Pero no era que el día estaba así, era yo que no tenía paz en mi corazón. Pero Dios me alcanzó en su infinita misericordia y ahora veo las cosas diferentes. Ahora las cosas lo veo diferente. Han venido problemas a mi vida y yo te puedo decir que he salido de ella y he puesto mi confianza en Él. Pero cuando no está nuestra confianza en Jesús, ¿sabe qué es lo que hacemos? Empezamos a culpar. Empezamos a decir: Jesús, no tienes el cuidado de nosotros. Mira, nos estamos ahogando. Mira, nos estamos muriendo. Mira.
Estamos aquí y tú no tienes el cuidado. Muchas veces el hombre dice así. Muchas veces el hombre, en vez de nosotros, Pablo dijo, en vez de ustedes ya ser maestros, aún los tengo que enseñar. En vez de nosotros decir Señor, en vez de nosotros correr aquí. Por eso la Biblia dice que echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Porque cuando el hombre no tiene paz, cuando el hombre se siente atribulado, ¿sabe qué es lo que pasa? Se siente sin salida, empieza, como los discípulos estaban moviéndose para acá y para allá, tal vez trataron de acomodar la vela del barco, yo no sé, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros echamos toda la ansiedad, todo el problema en Jesús, las cosas cambian. Por eso primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Echando toda ansiedad. ¿Sabe qué es ansiedad? Cuando el hombre entra en una ansiedad, está como con miedo, está como atemorizado, está como al pendiente de qué está pasando. ¿No se ha encontrado usted con gente así? Que aún hasta las uñas se le empiezan a morder por tanto ansiedad, por tanto miedo, qué está pasando o qué va a venir. Es más, tal vez hay gente aquí pensando en los biles, pensando en qué va a ser mañana. Es más, me voy más para adelante. Hay gente tal vez aquí que está pensando qué voy a hacer aquí en 5 años, cómo va a ser la vida de mis hijos, tengo que ahorrar para sus colegios de ellos, en vez que nos estuvieron preocupando hoy, cuando dice Jesús que cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema, pero nosotros nos estamos agarrados de la mano de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando estás agarrado de la mano de Dios? Aquí los discípulos fueron a traer a Jesús y lo despertaron y lo dijeron, mira Jesús. Y Él los regañó. Y Él les dice, miren, hombres de poca fe. Tal vez ellos ya estaban a punto de pasar esa tormenta. Tal vez estaban a punto de salir ese problema. Tal vez estaban a punto de pasar esos vientos contrarios. Pero fueron a reclamar y dijeron, Jesús, tú no tienes el cuidado de nosotros, nos estamos muriendo, estamos pereciendo. Yo no sé su pensamiento de usted, yo no sé lo que usted está pasando hoy, yo no sé lo que usted está reclamándole al Señor, y tal vez usted mismo se provocó ese problema, tal vez usted mismo provocó ese huracán, y tal vez ese huracán categoría 5, categoría 3, que es fuerte. Pero cuando nosotros tenemos la confianza en Dios y le decimos, mira Señor, o cuando tienes el valor y dices, mira Señor, yo he hecho esto, ayúdame, o sálvame que perezco. Cuando tú sientes ya ahogarte, Pedro se sentía ya ahogarse, y ¿sabe qué dijo? Extendió su mano y dijo, sálvame maestro que perezco. Pero muchas veces nosotros, o muchas veces hay gente que se deja morir, hay gente que dice, Jesús ya no está conmigo. Hay gente que se tira de la barca y se ahoga y muere. Pedro se estaba ahogando, pero extendió su mano y dijo, sálvame maestro. Tiró un grito de desespero, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces el hombre se tira de la barca, no agarra a Jesús, no clama a Jesús y se tira. Y tampoco grita, y tampoco dice un grito de desespero, tampoco pide ayuda. ¿Sabe qué? Se deja ahogar. La enseñanza de Pedro, él dijo, él no se quiso ahogar, sabe que falló, sabe que su fe no estaba, o sabe que vio los vientos que lo atemorizaron. Él clamó y dijo, sálvame maestro que perezco. Y sabes que Jesús estaba ahí. Jesús corrió hacia él y dice que asió de su mano, lo levantó y los dos entraron a la barca. O sea que Pedro y Jesús volvieron a caminar sobre el agua y entraron en la barca caminando. Es lo que quiere Jesús que hagamos nosotros, que clamemos a Él en el problema que estás pasando. En la situación que tú tienes, clama a Él y Él te va a llevar de la mano y los dos van a subir a la barca de nuevo. Pero muchas veces lo culpamos a Jesús y le decimos, mira Señor, mira qué es lo que me está pasando, mira esto y no estás conmigo, mira, no ves. Pero la Biblia dice que el Señor tiene ojos y ve, Él tiene oídos y oye lo que nosotros hablamos en el secreto. O muchas veces le decimos, mira, el pastor tal vez no tiene el cuidado de nosotros, mira esto es lo que está pasando, mira esto es lo que me está aconteciendo. Y tú
¿Y yo qué estoy haciendo por hacer algo? ¿Estoy clamándole a Dios? Hay cosas, hay problemas que nosotros nos enfrentamos, pero ¿cómo las tomamos? ¿Cómo las enfrentamos? En nuestra vida es de continuo en continuo estar en batalla, en lucha, porque no estamos peleando contra sangre ni carne. Estamos peleando con espíritus, estamos peleando con los ejércitos del diablo. Pero nosotros, esta guerra no se va a acabar aquí. Hasta cuando Jesús venga o el Señor te llame a cuenta. Entonces se van a acabar todos los vientos contrarios, todos los que se levantan, todos los huracanes, entonces se van a acabar. Pero ¿sabe qué? David decía de continuo, dice, su alabanza estaría en su boca. O sea que no importaba que lo estaba persiguiendo Saúl, no importaba que se levantó cuanta cosa para matarlo, no importó. ¿Sabe qué? Él confiaba en él. Por eso en el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, el que no tiene paz no puede dormir. El que no tiene paz se levanta a las 3 de la mañana y dice, no puedo dormir, está con insomnio. ¿Sabe por qué? Porque no tiene paz en su corazón. Pudiéndose arrodillar y decir, Señor, me rindo ante ti, te confieso lo que soy, mira lo que me está pasando. En vez de hacer eso no hace nada. Pero David lo vemos que una persona que dijo, y tal vez nosotros le enseñamos una oración para nuestros niños que lo aprenden y lo dicen todas las noches. Hay ocasiones, mi niño me llama y ya es tarde y nos despedimos y ellos dicen, papi, voy a decir, yo a veces yo les digo, ellos me dicen, y ellos dicen su salmo para dormir, en paz me acostaré y al mismo dormiré. Y todos lo sabemos, pero cuando pasamos problemas o cuando pasamos cosas en nuestra vida no lo aplicamos. Nuestros niños lo saben, pero nosotros no lo aplicamos. Cuando hay cosas en nuestra vida, no descansas en paz. Te despiertas a la medianoche, te despiertas a la 1 de la mañana y tú dices, no pude dormir anoche, me desperté por el problema que tienes. Pero ¿por qué no le das a Jesús? ¿Por qué no le dices, Señor, mira, estos vientos contrarios yo no lo puedo parar? Este huracán yo no lo puedo detener. Pero tú que calmas los vientos, tú que calmas las circunstancias, ayúdame. En vez de decir eso, nos mantenemos con el problema y no hay una salida. Estamos ahogando y ni siquiera gritamos. Gloria sea nuestro Dios. Hermano, David era perseguido por todo, pero vemos los salmos que escribió que nos fortalecen hoy en día. Él no dudó en Dios. Él estuvo su confianza en Él. Un hombre determinado, un hombre que vivió buscándolo. No importaba que su ejército de Saúl lo querían matar, pero él aún confiaba en Dios, aún tenía su esperanza en Él. Por eso logró y escribió, dijo, aunque lo estaban persiguiendo, pero cuando caía la noche y se sentía cansado, él dormía en paz. Él no se iba al sueño. Hermano, hay gente que está en malos pasos y no puede dormir. Hay gente que está en malos pasos y el sueño no le llega 1 hora y se despierta porque piensa que le están persiguiendo. Porque la palabra dice que el impío huye y que nadie lo persigue. Pero el que está confiado en Dios, dice que la Biblia que está confiado es como un león, que no teme a las malas noticias. Pero hay gente, hermano, que por cualquier cosita se anda atemorizando. Por cualquier viento de un soplo, de un aleteo de una mosca, ya anda llorando. En una gotita de agua se anda muriendo. Y se siente que anda como un mar. Es cuando no estás agarrado de Jesús. Pero la Biblia a mí me dice, aunque se levante un ejército contra mí, yo estaré confiado en Dios. Aunque se trasladen los montes al corazón del mar, yo estaré confiado. Ese es el que está confiado en Dios. Ese es el que está verdaderamente determinado en una confianza plena en Él, echando toda vuestra ansiedad. Hermano, todos los días tenemos problemas, pero ¿sabe qué? Dice Pedro, echando toda la ansiedad sobre Él. Vemos otros 2 hombres, Pablo y Silas, dice que por predicar la palabra de Dios lo encerraron, lo golpearon y estaban encerrados, dice, a lo más profundo de la cárcel. Mire, lo más profundo de la cárcel y custodiado, guardias ahí para que lo guardaran. Pero ¿sabe qué? Estos hombres tenían sus paz, tenían una paz, habían creído verdaderamente en Dios y no se detuvieron. Llegó la hora de dormir y ¿sabe qué es lo que ellos hicieron? Dice la Biblia que se empezaron a cantar himnos a Dios.
Y dice que los presos que lo estaban ahí al lado, al otro lado de la cárcel, los oían. Y viera que cuando nosotros cantamos, la alabanza contagia a otro. Ellos estando presos, estando ahí detenidos, estando pasando esas circunstancias, empezaron a cantar himnos y los presos lo oían. ¿Qué es lo que está escuchando la gente de ti? ¿Qué es lo que está escuchando la gente de tu proceso que estás pasando? No tengo para los biles, esta enfermedad no se me va, ya oró el pastor, ya oró el profeta que vino, ya oraron los líderes, ya hasta el aceite del altar ya se terminó y sigo así. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que está oyendo la gente de ti? Pablo y Silas dice que estaban cantando himnos a Dios, estando amarrados y no tan solamente encerrados, sino que golpeados en un dolor, pero ellos no se detuvieron por eso. Y como yo digo, ahora muchas veces en una gotita de agua nos estamos ahogando. Sentimos que no podemos respirar y ni siquiera clamamos a Dios, ni siquiera le decimos: Señor, aquí estoy. No le pedimos, pero vemos a estos hombres, la gente le empezó a escuchar y dice que lo que provocó, mira qué es lo que provoca tu confianza, mira qué es lo que provoca cuando tú estás confiado en Dios, cuando tú confías realmente en Él. Provoca que dice que hubo un terremoto tan grande que sacudió aquella cárcel. Confía solamente y vas a ver qué es lo que Dios va a hacer. Aquí vemos, dice, este fuerte viento que se levantó, cubrían la barca, sentía que se morían, pero Jesús estaba ahí. Jesús tenía el cuidado de ellos, como lo tiene a nosotros hoy. En tu problema que tú estás pasando, Jesús está ahí. Él no está dormido, Él simplemente está viendo dónde está tu fe. Por eso Jesús se levantó y dijo: hombre de poca fe. Él los había enseñado, él había estado con ellos en diversas enseñanzas. Y hoy el Señor mismo, hoy en esta tarde, su palabra nos enseña una vez más. ¿Qué es lo que le está diciendo a esos vientos contrarios? ¿Qué es lo que la gente está escuchando de ti? En vez de decir: vamos gozoso a la iglesia, que Dios tiene mi milagro, hoy los cielos abiertos van a estar sobre mí, voy con gozo a cantar. En vez de eso, otra vez se queda en la casa y no recibe nada. No recibe nada. Pero vemos a estos hombres, no se detuvieron por nada. Vemos a Jesús ahí. Tan solamente ellos fueron y los sacudieron: Jesús, sálvanos que perecemos. Y Jesús no rechaza a nadie cuando vamos a Él. No rechaza a nadie cuando vamos a Él. Él está ahí para ayudarnos. Él está ahí. ¿Y sabe qué dice Jesús? Dice que la paz que Él da, no la da como el mundo. Porque como yo lo dije hace rato, cuando yo miraba el cielo nublado decía: este día no está bueno. Pero dice: la paz que Él da, no la da como el mundo la da, que es un ratito. La paz que Él lo da, aunque haya problemas, aunque los vientos sean contrarios, aunque los huracanes sean fuertes. ¿Sabes qué? Cuando tú estás confiando en Él, tú dices: tarde o temprano voy a salir de esta. Yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está contigo. Así que no se sienta solo. Jesús está en la barca con nosotros. No se sienta solo. Jesús está contigo. No te sientas solo en lo que estás pasando. ¿Sabe qué dice Juan 16:33? He aquí la hora viene y la hora es ya. Y dice que serán esparcidos todos y me dejarán solo. Pero Jesús dice: mira cómo debemos de aprender de nuestro maestro. Jesús dice: pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mira qué es lo que declaró. Él tenía una paz, aunque lo iban a entregar, pero tenía una paz. Aunque aún mismo Judas comía con él, pero tenía paz. Aún daba la sonrisa en su cara. Aún caminaba confiando en que lo que él iba a hacer la voluntad del Padre. Pero nosotros estamos aquí buscando la voluntad, buscando la salvación, y no tenemos esa paz. Quizá algunos están pensando: no,
porque está viendo algo, está viendo la traición, está viendo las peleas, está viendo las riñas. Pero Jesús no. Jesús se sentaba, comía en la mesa, aún lo ayudó en muchas maneras al que lo iba a entregar, y aún él estaba en paz. ¿Qué debemos de aprender ahí? Caminar en paz, no importando lo que está alrededor, pero siempre y cuando usted está determinado de quién usted ha confiado. Y las pruebas, las luchas, los huracanes, los vientos siempre van a llegar en nuestra vida, muchas veces para despertarnos, porque llegamos tal vez a un conformismo, muchas veces para llamarnos la atención, porque muchas veces estamos pensando en otras cosas. Pero cuando vienen los vientos contrarios, entonces acudimos al Maestro y decimos: Jesús, siento que algo está pasando, y nos agarramos de él. Jesús dijo: yo no voy a estar solo, mi Padre está conmigo. Él sabía, él declaró eso. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a decir? Cuando en tu huracán que estás pasando, en tu problema que estás pasando, en los vientos contrarios, quizás te sientas caer, ¿sabes qué es lo que debemos decir? Jesús está con nosotros. Jesús está en tu casa, Jesús está en tu familia, Jesús está en tus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Por eso él dice que si nos sentimos cansados, atribulados, trabajados, ¿sabes a dónde vamos a correr? ¿Sabes a dónde vamos a correr? Si los discípulos si los discípulos estaban en la barca, si los discípulos no hubieran despertado Jesús, hubieran ellos pensado que como ellos eran de mar y eran pescadores, hubieran dicho: sálvense quien pueda, se hubieran tirado a salirse para salvar sus vidas. Pero ¿saben qué? Ellos se quedaron en la barca y ellos fueron a Jesús. Señor, está duro esto, el barco casi se voltea, pero ellos fueron a Jesús. Por eso Jesús dice con toda autoridad: venid a mí todos los que están cansados, todos los que están atribulados, todos los que están pasando problemas, vengan a mí. Y dice Jesús: y yo los voy a hacer descansar. Él nos ayudará. Mira, los discípulos fueron todos atribulados, con miedo, y le dijeron: Maestro, sálvanos que perecemos. ¿Y usted qué ha dicho en su problema? Quizá el problema, el huracanazo que está pasando, lo está pasando otra y tras otra y tras otra. Como cada año tenemos los huracanes que ya comenzaron, y viene y se prepara y compra su generador y compra cuantas cosas. ¿Y cómo se está preparando usted? Muchas veces en vez de venir a los pies del Maestro, se van. Como otra gente huyen de los huracanes. ¿Sabe dónde se van? Los que están en Florida vienen para Norte Carolina, y los que están en Norte Carolina van para Florida. Huyen de los huracanazos, huyen de los vientos contrarios. ¿Cómo tú te estás preparando? En vez de decir el problema, yo le decía, en vez de decir el problema, hasta aquí, Jesús está conmigo. Pero ¿hasta cuándo? Jesús dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Mucha gente, hermano, huye de los huracanes, huye de los vientos contrarios, en vez de decir: Señor, aquí está mi vida, si vivo, para ti vivo, pero si muero, para ti también, para mí es ganancia. Es gente determinada que ha confiado en Dios plenamente. Pero cuando no estamos confiando en Dios, hermano, corremos, hacemos cuantas cosas, aseguramos bien la casa, le ponen cuantas cosas que no se puede el garaje, y cuantas cosas detienen bien su casa. Pero si se la lleva a la casa, hermano, Dios te va a dar otra mejor, te va a dar otra nueva. Es cuando tú tienes tu confianza en Él. Pero cuando no, quieres todo asegurarlo, quieres todo parecer que fuera por nuestra fuerza, y no es así. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Otro que Dios me administraba, que dice que cuando Pablo lo llevaban preso, cuando iba para Italia, se levantó un fuerte viento que se llamó Euroclidón, que dice que se dejaron llevar porque los vientos fue contrario y ni siquiera ni tuvieron tiempo para alzar las velas, y dice que se dejaron llevar en el agua, en el viento, que eran contrarios. Pero el punto es, aún Pablo ahí tenía paz,
Aún Pablo ahí sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios porque tenía promesa que Dios le había dado. Lo que quiero decir que hay cosas en nuestra vida que están pasando y tú piensas, no, pero esto es lo que estoy pasando, y en vez de eso va a pasar como los que estaban con Pablo preso. Dice que los que estaban presos con Pablo, a la hora que ya estaban llegando a la salida, se iban a tirar del agua, se iban a tirar del barco al agua. ¿Y sabe qué iba a pasar? Pablo dice, mira, si estos se tiran de la barca, no lo vamos a poder salvar, van a morir. Por eso dice la Biblia, el que quiere salvar su vida, que la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Si los discípulos se hubieran tirado de la barca, se iban a ahogar, pero ellos se mantuvieron ahí. Ellos, los que estaban con Pablo, se mantuvieron ahí. Y Pablo había recibido una palabra que un ángel se le había presentado. Mira, dijo, todo se va a acabar, todo lo material, pero todos van a estar contigo, todos están en tu mano, nadie va a morir. Así que lo que tú estás pasando, tu problema, tu circunstancia, tu dolor, ¿sabes qué es lo que Dios nos está diciendo hoy? Él está ahí. Pero ¿cómo lo estamos tomando? Lo tenemos a Jesús. Sí, Jesús está con nosotros, pero está dormido. O estás diciendo, sí, Jesús está conmigo, pero estoy pasando esto y no me echan la mano y cuantas cosas. Pero estás clamando a Él. Los discípulos fueron y los fueron a despertar. ¿Cómo nosotros lo estamos viendo hoy? ¿O cómo usted está pasando sus circunstancias, los problemas que vienen a la vida? Quizás dice, no, pero quizás usted está diciendo en su mente, no, pero ahorita yo estoy bien, no me está pasando nada. Pero en el día de mañana, quizás el Señor nos está previniendo, nos está ayudando. ¿Sabe cómo lo vamos a acudir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a clamar a Jesús. Señor, ayúdame. Porque muchas veces tantos problemas, tantas circunstancias que vienen y entra la ansiedad, lo que dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En vez de echar la ansiedad sobre Él, no llega, o sea, cuando estamos queriendo echar la ansiedad o todos los problemas, Jesús sabe dónde nos pone. En el hermano, ayúdenme en esto. O viene con el pastor, estoy pasando esto, pero ¿y usted qué? ¿Y yo qué? En vez de usted calmar sus propios vientos contrarios, en vez de usted levantarse y decirle al huracán, enmudece, a los vientos contrarios enmudece, a los problemas de tu casa enmudece, porque muchas veces hay problemas tal vez familiar que tal vez nosotros o yo no podemos ayudarte. ¿Sabe qué lo tiene que hacer? Usted. Yo no puedo ir a meterme en su vida familiar y decir a su esposa, mira hermana, usted tiene que hacer esto, o mira hermano, o la pastora no puede llegar a donde usted dice, mira hermana, usted tiene que hacer esto. ¿Sabe quién se tiene que levantar? Usted, en el nombre de Jesús. Mire huracán, mire fuerte viento, se va en el nombre de Jesús. Como decía la alabanza, huye Satanás de mi vida, huye de mi casa, huye de mi situación. Yo no sé cómo lo usted está tomando. Mire, en mi vida han pasado muchos huracanes fuertes, categoría alta, y he estado de pie. Pero ¿sabe qué? He puesto mi confianza en Dios, he puesto mi confianza en Jesús. Y no somos perfectos. El pastor sabe cuántos huracanes han venido a mi vida. En una ocasión él me dijo, mira, eres mi guerrero, dice, tienes cicatrices por donde quiera, pero esta cosa te hizo flaquear, te hizo caer. Muchas veces llega, pero ¿sabe qué? Vienen huracanes muchas veces y nos doblan, pero nos levantamos como las palmeras y decimos, Señor, aquí estamos una vez más para ayudar a otro, una vez más para decir, aquí en el nombre de Jesús se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando lo podemos decir nada más porque el texto aprendido, pero cuando viene el problema y se nos circunstancia, no sale ese versículo. Y si sale, no lo aplicamos. Y estamos aún corriendo allá por otro lugar y no confiando en Dios. Y el que sale de la barca se ahoga. Pero es necesario que nos mantengamos en la barca como los discípulos se mantuvieron en la barca, aunque sabían nadar, aunque sabían y tenían estrategia. Pero ¿sabe qué? Se mantuvieron y despertaron al maestro. Ellos no dijeron como uno dice,
cada quien, o sálvese quien pueda. No, ellos acudieron a Jesús. Acudieron a Él y Él se levantó. Y Él se levantó y dice, reprendió los vientos y hubo gran bonanza. ¿Cuántos quieren esa bonanza hoy? Yo quiero bonanza en mi casa, en mi hogar, aunque se levante cualquier cosa, pero hay confianza. Jesús es la bonanza. Jesús es la bonanza de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios, hermano. Dios es bueno. Así que, hermano, las tormentas no lo podemos detener. Vienen en nuestra vida. Y cualquier cosa que pasamos, examinémonos, porque hay tormentas que provocamos nosotros mismos. Y hay otras cosas, hay otros huracanes, otros vientos que vienen porque Dios lo permite para ver hasta dónde nuestra fe ha alcanzado, a ver si nuestra fe está verdaderamente en Él o está puesta en otra cosa, o está puesta porque estamos siguiendo al hermano y no a Jesús. Pero cuando vienen los huracanes, cuando vienen los vientos contrarios, ahí te identificas verdaderamente si tú sigues a Jesús, si tú verdaderamente te quedas en la barca o huyes. Ahí se identifica. Y los otras tormentas que otras personas lo provocan. Y nosotros tenemos que demostrar que tenemos nuestra confianza en Él.